Las reformas de segunda generación. Estas reformas se complementaron con un conjunto de programas a corto plazo: Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento, Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, Programa para reforzar el Acuerdo de Emergencia Económica y demás programas también de corto plazo del presidente Vicente Fox Quesada. El objetivo continuará siendo el crecimiento económico sostenido y a largo plazo. En lo inmediato, se pretendió estabilizar a la economía de los efectos de la crisis de 1994-1955 y posteriormente de la crisis de 2001, 2003 y 2008. De ahí que una de las características de estas reformas de segunda generación fue la profundización de los objetivos de la primera generación. Un propósito adicional fue la profundización de la apertura comercial, por lo que se fortaleció la integración de la economía mexicana al proceso de globalización mediante un tratado comercial que posibilitará la formación de una zona comercial en América del Norte, el TLC, con lo que se ahondó en las medidas adoptadas en la primera etapa y se incorporaron 3 elementos nuevos. 1. Profundizó el proceso de apertura comercial que se venía dando desde 1985 con la firma del TLC. 2. Mayor participación de la inversión extranjera directa. 3. El énfasis en el vínculo competitividad internacional, inversión y crecimiento económico. Al ahondar en el proceso de apertura comercial, lo que se observó en la economía mexicana a partir de la primera mitad de la década de los 90 fue un flujo importante de la inversión extranjera. Sin embargo, esta entrada de capital tuvo cierta peculiaridad: no era un capital invertido en actividades productivas, más bien se recicló en el sector financiero, en inversiones en cartera, en la compra de una deuda pública. Ello impidió que este tipo de inversiones tuviera un papel en la entrada de nueva tecnología. Por el contrario, fue una inversión de corto plazo y altamente especulativa, como se pudo comprobar en la crisis de 1995. En síntesis, esta segunda generación de reformas, junto con los programas de ajuste de corto plazo de política económica, logró contrarrestar los efectos negativos que los choques financieros, internos y externos, y la complicada situación política habían causado en la economía, y si bien era uno de los objetivos el crecimiento, que debió considerarse primordial, se vio nuevamente sacrificado, dejándolo como una variable más, ya que la política económica se orientó al ajuste y estabilización. Balance de las reformas estructurales. En este apartado realizamos un balance general de las reformas económicas, ubicando sus resultados en 2 sentidos, como éxitos e insuficiencias. Las reformas estructurales de primera generación cumplieron con cierto éxito varios de sus objetivos centrales, como el control de ciertas variables macroeconómicas, por ejemplo, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio, a lo que sumamos la redefinición de la participación del Estado de Economía, expresada en una injerencia racional, manifiesta en un equilibrio fiscal. El comportamiento de la inflación fue ascendente a la segunda mitad de la década de los 70, llegando a su techo en 1987, cuando su tasa de crecimiento alcanzó un nivel de 159.2. Sin embargo, a partir de dicho momento se registró una tendencia a la baja que fue producto de las medidas asumidas por el Estado, en las que fueron centrales la apertura comercial, aclarar el tipo de cambio o esterilizar el ahorro interno para evitar el crecimiento del circulante. Esta serie de medidas contribuyeron a que la inflación de 3 dígitos pasaran a ser solo 1. Y si bien crisis de 1995 trajo consigo un repunte, después de dicho evento los niveles precisos se volvieron a estabilizar. Ello queda de manifiesto con el análisis de la gráfica, en la cual el año de 1987 representa el límite superior del proceso inflacionario, observándose cómo a partir de ese momento hay una baja continua, excepto en 1994, producto de la crisis. Sin embargo, a partir de este momento se observa una caída pronunciada, alcanzando la inflación niveles de un solo dígito, acercándose a los niveles de sus precios y a su principal socio comercial. En relación con el tipo de cambio, dicho indicador, después de su comportamiento altamente inestable entre 1982 y 1987, tendió a estabilizarse,
Primero en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, con la introducción de una banda de flotación que logró controlar el desplazamiento del peso, el llamado error de diciembre, el cual generó una de las crisis más profundas en la historia del país. A partir de la segunda mitad de 1995 se instrumentó una nueva estrategia en la determinación del tipo de cambio, que se transformó en un tipo de cambio libre. Si bien por cualquiera de los mecanismos de fijación del tipo de cambio, dicho instrumento se vio impulsado a la sobrevaluación debido a la entrada del capital externo que en algún momento se asentó como capital especulativo en la Bolsa Mexicana de Valores. También funcionó como instrumento necesario para equilibrar la balanza de pagos y para controlar el exceso de circulante producido por los estabilizadores extranjeros. Para ello se utilizaron diversos mecanismos. Tal vez los más importantes fueron, primero, la estabilización del circulante mediante emisión de deuda interna, mecanismo que permitió retirar dinero de la circulación, y segundo, la flotación sucia del cambio que, ante cualquier especulación que deshabilitaba al peso, permitía que el Banco de México sofocara dichos intentos deshabilitadores con la compra de dólares, con lo que lograba nuevamente realinear la paridad monetaria a niveles anteriores de los brotes de los estadillos especulativos. Respecto a la tasa de interés, si tomamos los certificados de la Tesorería de la Federación, CETES, como punto referencial, es evidente que su tendencia en el periodo de estudio fue a la baja, aunque con claras fluctuaciones. Sin embargo, el proceso de regulación financiera le quitó al Banco de México la potestad de regular las tasas de interés del sistema bancario. Esto provocó que otros instrumentos financieros desarrollaran tasas muy altas, que hicieron casi imposible el flujo de capitales a actividades productivas, debido a su alto costo, convirtiéndose así en un cuello de botella para el crecimiento. A pesar de estos logros cuestionables, existieron insuficiencias en el cambio estructural que llevaron a la economía mexicana a crisis recurrentes a lo largo de estos años. La primera evidencia de estas crisis las podemos encontrar en la evolución del Producto Interno Bruto. Este mantuvo tasas de crecimiento moderadas. Esto se reflejó en un crecimiento de 50%, donde este indicador fue en el periodo del análisis respecto al que se dio en la fase del ISI. Por su parte, el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita fue de solo 0.35% promedio anual frente a 3.5%. El periodo que lo descendió, el crecimiento de la producción industrial, que se supone que es el eje del proceso de acumulación, fue de 2.6% promedio anual durante los 30 años del periodo de estudio. Esta es una variable que se encuentra lejos del comportamiento que tuvo en la etapa del desarrollo estabilizador o del populismo. Estos son antecedentes inmediatos del periodo neoliberal. Otros indicadores que se comportaron de una manera negativa fueron los salarios y el nivel de empleo, los cuales se encontraban en correlación directa con el nivel de vida de los asalariados. Se observa que tuvieron un deterioro de su poder administrativo de 73.7% al pasar el salario mínimo de 176.3 pesos en el primer año a 46.4 pesos, lo cual junto con los niveles de desempleo que en los últimos 3 sexenios rebasan el promedio anual, 4% de ello significó para 2010 que 5.5 millones de personas concesionarlo dependiendo de nuestro nuevo proyecto de la nación, teniendo cuidado de que dichos medios no caigan nuevamente en manos del monopolio existente. Finalmente, la transformación estructural del país debe detener el narcotráfico que en los últimos 6 años ha dejado 60,000 muertos. Si para ello es necesario legalizar las drogas y hacer uso de nuestra soberanía nacional, hay que hacerlo así como en Estados Unidos. Ellos hacen uso de la suya cuando vende de forma indiscriminada armas, apoyándose en la segunda enmienda. Esto establece que el derecho del pueblo debe tener y portar armas, y es un hecho que es propio de la soberanía de este país, pero que ha contribuido al clima de violencia en México. Esto se puede observar debido a que las reformas estructurales propuestas mantienen la lógica de las implementadas por un modelo que ha entrado en crisis, que a escala mundial no pudieron resolver el problema del crecimiento.
que en este momento son un obstáculo para el desarrollo de las nuevas tecnologías y que en el ámbito social han traído consigo un retroceso en términos de la distribución del ingreso. Esto se ha manifestado en el empobrecimiento de la población y en la conculcación de sus derechos políticos. Esto ha motivado el surgimiento de movimientos contraestatarios como los globalifóbicos, los indignados, los Occupy Wall Street, Yo Soy 132, la Revolución Pingüina de Chile, que tienen algo en común, que es vivir en condiciones críticas en un sistema en donde la desigualdad social es un indicador de pobreza y las perspectivas de vida no son equitativas. En este sentido, las reformas indispensables en el momento actual rebasan las necesidades económicas, por lo que es urgente llevar a cabo grandes transformaciones políticas sociales que nos permitan al país transitar de una manera más efectiva a una mejor integración en la economía mundial. Las reformas estructurales han sido profundas, especialmente en las áreas comerciales, financieras y en menor medida en las áreas de tributación y de privatización de los sectores de infraestructura. Los índices permiten las comparaciones a través del tiempo entre áreas y países. Sin embargo, son inadecuados para medir las políticas estructurales en América Latina durante la década del 2000. Algunas de estas políticas son heterodoxas que han adoptado estos países, pero no están cubiertas por los índices. Las reformas estructurales necesitan de un balance que denomina que un desarrollo hacia adentro con una fuerte injerencia estatal en la producción y en el sistema de precios, a una estrategia de desarrollo hacia afuera bajo el imperio de un mercado libre, con el sector privado como agente protagónico. Se analizan unas principales reformas que son asociadas a esta estrategia neoliberal. Esto se concluye que cada una de ellas podría ser conveniente si fuese bien implementada, pero que en los hechos las más exitosas han sido la reforma tributaria, la apertura comercial, la reforma del sistema de jubilaciones y en menor medida las privatizaciones. Las políticas mal malogradas y costosas han sido las asociadas a los programas macroeconómicos de estabilización, así como la liberación financiera. En efecto, la visión idealizada del neoliberalismo respecto a las bondades automáticas del mercado se cegó ante fallas claves que cortaron la posibilidad de movimientos rápidos y suaves hasta que se lograra el equilibrio. En los últimos 20 meses se aprobaron 11 reformas estructurales en México. La primera es la reforma energética que garantiza el abasto de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. La segunda es la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e internet. La otra es la reforma en materia de competencia económica. Esta regula la acción entre las empresas para asegurar una sana competencia y que se traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios. La reforma financiera crea condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y más barato. La siguiente es la reforma hacendaria, que incrementa de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población, como son la educación, la seguridad social, la infraestructura, y además genera nuevos mecanismos para incentivar la formalidad. La otra es la reforma laboral, que flexibiliza el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta son reformas estructurales. Las siguientes son también reformas estructurales, pero son diferentes. La reforma educativa garantiza el ejercicio de derechos de los niños y jóvenes a una educación integral. El siguiente es el Código Nacional de Procedimientos Penales. El siguiente es la nueva Ley de Amparo. El que sigue es reforma política electoral. Y el último es la reforma en materia de transparencia. Este le otorga la autonomía constitucional al IFAI y aumenta sus facultades, facilita la evaluación del trabajo y de los servidores públicos y también fomenta la rendición de cuentas. Estas fueron las reformas estructurales. Participaron Oscar, Fátima, Adonai, Alexa y Rosaura.